que haber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Bienvenidos a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Baez y qué bueno que están aquí conmigo en este momento. Vamos a hablar ahora sobre las profecías que fueron cumplidas con el nacimiento de Jesucristo. Pero antes de comenzar, vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Y si pueden, oren conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tú tomes control, que tu Espíritu Santo fluye en cada hogar, que cada persona que esté escuchando. Usa mi vida, Señor, que cada palabra que venga de mí, que venga de ti, Señor. Y también, Señor, te pido que les das entendimiento a cada persona que esté escuchando, que no solamente pueden escuchar tu palabra, pero recibirlo profundamente, Señor. Te doy gracias por todo, en tu nombre oramos. Amén. Pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en este día. Y vamos a meternos a la palabra. Vamos a hablar sobre las profecías cumplidas en el nacimiento de Jesucristo. Lo bonito de esto es que vamos a ver mucha escritura que viene del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito 1500 años antes de Cristo a 400 años de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, toda esa escritura del Antiguo Testamento ya fue cumplido. Ya lo habían completado cuando Jesús ya vino a la tierra. Lo más reciente fue 400 años antes de Cristo, que fue escrito el libro de Malaquías. Pero todo de todo esto de antes, como de Génesis, viene desde 1500 años antes. Y vamos a ver profecías que vienen por todas partes del Antiguo Testamento. Y simplemente vamos a enfocarnos sobre el nacimiento de Cristo. Ok, entonces hablando sobre el nacimiento de Cristo, podemos ver la historia de Cristo en el libro de Mateo y también el libro de Lucas. El libro de Mateo y Lucas puedes ver la historia del nacimiento de Cristo. Y hay un poco diferentes perspectivas, ¿verdad? Pero los dos fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero también tienen muchas cosas similares, ¿verdad? Y es bonito estudiar los dos, y cuando los estudias te das cuenta, se complementa uno al otro. Ahora vamos a ver más sobre el libro de Mateo, porque el libro de Mateo, él da mucha más referencia al Antiguo Testamento, por la razón que su audiencia, o en otras palabras, las personas que él escribe el Evangelio, es para los judíos. Y él quiere que ellos se den cuenta que Jesús es el Mesías que habla el Antiguo Testamento. Y por eso, durante el libro de Mateo, te vas a dar cuenta que él varias veces está poniendo escritura del Antiguo Testamento para que pueda conectar las profecías y mostrar que Jesús es el que está cumpliendo esas profecías. Ok, entonces para comenzar, primero quiero ver la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús. Y quiero ver sobre lo que dice el libro de Mateo. Como les digo, que vamos a estudiar más el libro de Mateo, más que Lucas, ¿verdad? Y también, para decirles, no vamos a ver todas las profecías tampoco de cuando se cumplieron el nacimiento de Cristo, porque sería un poco largo, pero quiero nomás tocar algunas, ¿verdad? Comenzando con la genealogía de Jesucristo. Con eso vamos a comenzar simplemente leyendo el libro de Mateo. Vamos a ver versículo 1 y capítulo 1, versículo 1. Aquí lo vamos a leer en el Reina Valera 1960. Podemos ver aquí simplemente que dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando vemos que dice hijo de David y hijo de Abraham,
Él está diciendo que Jesús viene de la familia de David y de Abraham. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque el Antiguo Testamento muestra que el Mesías será de la familia de David, ¿verdad? Y ya sabemos que David es de la familia de Abraham. Podemos ver en Jeremías 23:5 que habla sobre eso. Vamos a brincar a Jeremías 23:5 a ver si lo podemos encontrar. Y nomás nos damos cuenta que ya al principio, la primera cosa que dice Mateo, dice que él es el hijo de David y el hijo de Abraham. Ok. Entonces aquí podemos ver que dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y remará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces diciendo en que levantará a David renuevo justo y reinará como rey, diciendo simplemente que va a levantar a alguien que viene de David y que va a ser un rey, ¿verdad? Que dará juicio y justicia en la tierra, hablando del Mesías, ¿verdad? Entonces el Mesías tenía que venir de David. Podemos ver otro en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12. Aquí es una promesa que Dios le da a David. Vamos a encontrarlo primero para leerlo. 2 de Samuel capítulo 7. En el versículo 12. Aquí dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Te damos cuenta que toda esta sección es el pacto de Dios con David. Y aquí le está diciendo que alguien se levantará después de su linaje, hablando a David, diciéndole que este es el que va a estar, que va a afirmar su reino, el reino de Dios. Afirmaré su reino. Si tiene usted Biblia, puede marcar este versículo para que puedan saber que este versículo aquí es importante, que nos muestra que aquí nos habla de Jesús. Ok, aquí le voy a poner que se habla de Jesús. Entonces, sabiendo eso, sabemos que el Mesías tiene que venir de David. Y es importante reconocer que Jesús viene de David. Y por eso Mateo, comenzando su evangelio, ¿qué es lo primero que él escribe? La primera cosa que él dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es importante que él puso hijo de David, hijo de Abraham. Aquí lo voy a marcar también. Okay. Hijo de David, hijo de Abraham. Es muy importante saber que Jesús es eso, es el que se cumplió, que se hablaba en Jeremías 23:5 y en 2 de Samuel 7:12. Entonces esta sería la primera profecía, y todos sabían que el Mesías tenía que venir del hijo de David. Y cuando lees en los evangelios, te vas a dar cuenta que hay lugares donde le dicen a Jesús, hijo de David. Le hablan, hijo de David, reconociendo la persona cuando él le dice,
o cuando esa persona le dice a Jesús, hijo de David, es una manera diciendo Mesías, o yo reconozco que tú eres Mesías. Ok. Entonces el siguiente que quiero ver es que Jesús fue nacido de un virgen. Esto quiero leer Mateo 1, 21 al 23. Entonces vamos a ir de nuevo a nuestra Biblia. Mateo capítulo 1 del 21 al 23. Aquí lo encontramos. Aquí dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Aquí Mateo agarró una escritura del Antiguo Testamento. Quiero marcarle. En el 23. Aquí viene. Esto viene de Isaías 7:14. Entonces, si vamos para atrás. A Isaías. Okay. Aquí nos dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ok, entonces viendo que viene de Isaías 7:14, Mateo simplemente lo puso. Otra vez, él está poniendo esas escrituras para que los que leen esta palabra, que él está enfocado a los judíos, que se den cuenta que Jesús mismo lo está cumpliendo. Voy a marcar este también. Y si usted tiene su Biblia, lo puede marcar conmigo. Todo esto es para que podamos ver cómo es que se está conectando. Estas profecías no son mentiras, no son algo que simplemente uno lo agarró en aire, ¿verdad? No, esto fue agarrada de escritura que ya fue escrito 400 a 1500 años antes, como Isaías fue escrito como más o menos 700 años antes de Cristo. Ahora, cuando estudiando esto aquí, cuando dice virgen, la palabra virgen, aquí en hebreo la palabra es alma, que simplemente significa un joven. Pero el Septuagint, que es la escritura griega, la primera escritura griega que fue traducido al griego del hebreo, que es la traducción que probablemente se fue usado cuando Jesús estaba aquí, dice que la palabra que usó es Parthenos, que significa virgen. ¿Ok? Y es importante reconocer eso porque hay veces que unos que no creen que se cumple la profecía, dicen que virgen no significa virgen, que virgen es alma, que significa otra cosa, pero esto nos enseña que la palabra usada en la Septuaginta se usa la palabra Parthenos, y Parthenos, lo que significa eso es virgen. Ok, entonces es importante reconocer que el Septuaginta
usa esa palabra. Esa es la escritura que Jesús probablemente leyó, que todos los autores del Nuevo Testamento, cuando dieron cita del Antiguo Testamento, estaban usando esa escritura. ¿Ok? Y nomás es importante saber eso. Y también cuando vemos la palabra Emmanuel aquí, ¿qué significa Emmanuel? Que dice Dios con nosotros. Y pues es lo que es Jesús, que Él es Dios que vino de los cielos a esta tierra para andar con nosotros. Entonces es muy difícil decir que esto no se cumplió por medio de Jesús, porque reconociendo la historia que vimos aquí en Mateo, cuando lo leímos, simplemente viendo que esto fue que pasó con María, porque María era virgen, y sabiendo que Isaías 7:14 decía que vendría de un virgen, que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ok, muy bien, siguiendo adelante. Ahora quiero ver, entonces vimos ya la genealogía de Jesús, que vemos que él viene de David y de Abraham. Entonces vimos que también nació de un virgen, y eso decía en las escrituras del Antiguo Testamento que iba a pasar. Ahora quiero ver que él es nacido en Belén. Primero quiero ver Miqueas capítulo 5 versículo 2 a 5. Entonces vamos a ver Miqueas que está en el Antiguo Testamento. Viendo Miqueas capítulo 5, quiero ver versículo 2 a 5. Aquí nos dice la palabra: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él apacentará con poder de Jehová, con grandeza del hombre de Jehová su Dios, del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán agradecidos hasta los fines de la tierra. Y esta será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollaré nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Amén. Entonces aquí todos estos versículos habla sobre el Mesías que por venir. El Mesías por venir. Pero es versículo 2 que vamos a enfocar. Quiero marcar el versículo 2, que de nuevo dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, esa primera parte es donde se enfoca, donde habla Mateo. Si vemos aquí donde dice: pero tú, Belén Éfrata, ¿qué es Éfrata? Pues Éfrata es Belén. Es otro nombre que tenían para Belén. Y podemos ver esa referencia hasta en Génesis 35:16. Si regresamos rápidamente, nomás para ver esa referencia. Aquí mero que nos dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Entonces Éfrata aquí es Belén. Ok, era simplemente otro nombre para Belén. Y ahí lo puedes marcar sabiendo que eso significa
Esta palabra aquí significa Belén. Es lo mismo. Ok, para que no haya confusión. Entonces, regresando a Mateo, cuando vamos al versículo 2, capítulo 2, versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ok, entonces aquí vemos que él nació en Belén. Pero entonces, si brincamos al versículo 6, ¿qué pasa aquí? Él habla de esa escritura. Aquí vemos que está hablando de Miqueas, capítulo 2, versículo 5. Ahora, hablando o viendo lo que estaba pasando aquí, vemos que los magos, los hombres sabios, que está hablando aquí en Mateo 2:1, son hombres que probablemente estudiaban las estrellas, ¿verdad? Y dice aquí la escritura que ellos anotaron que una estrella que salió era la estrella del Mesías y lo estaban siguiendo, ¿verdad? Entonces llegaron a Jerusalén y llegaron ahí a hablar a rey Herodes y le dicen, pidiendo ayuda para saber dónde donde iba a nacer el Mesías, porque ya vieron su estrella, ¿verdad? Querían llegar para adorarlo a él. Y pues el rey tenía sus propios escribas y tenía sus sacerdotes también, y ellos leyeron de esa escritura, ¿verdad? Entonces cuando vemos aquí, los escribas y los sacerdotes son los que hablan de este versículo, hablando sobre Miqueas capítulo 5 versículo 2. Entonces voy a marcar esa profecía también, sabiendo que lo marcamos allá en Miqueas. Y simplemente esto otra vez Mateo está tratando de enseñarnos que esto se refiere a Jesús. Ahora, es importante reconocer que Dios puede usar a cualquier persona para hacer su voluntad. ¿Por qué digo eso? Porque José y María no vivían en Belén. Ellos vivían en Nazaret. Y ellos estaban en Nazaret cuando María estaba embarazada. Y no tenían razón por ir a Belén. Ellos estaban ahí y probablemente se iban a quedar ahí. Pero algo pasó. Dios hizo algo para que ellos llegaran a Belén, para que José y María llegaran ahí, para que María pueda tener a Jesús en Belén cumpliendo esta profecía. Quiero leer Lucas capítulo 2, versículo 1 al 5. Y aquí vamos a tener algo más claro que nos enseña, pero es algo tremendo saber que Dios usa a cualquier persona para hacer su obra. Entonces, Lucas 2, vamos a leer del 1 al 5. Entonces, vamos a leer lo primero. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces vamos a ir aquí arriba. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Amén. Entonces, la única razón que fueron a Belén era porque Augusto César le edictó a todos para que vayan a ser empadronados, y había un censo, y como José era de Belén, tenían que regresar a Belén, y por esa razón
llegaron allá. Entonces Dios usó a Augusto César, que no era hombre de Dios, pero era una criatura en esta tierra, y Dios iba a hacer su voluntad, y para cumplir esta profecía usó a Augusto César para que José y María llegaran a Belén. Entonces es algo tremendo viendo eso. La siguiente profecía que quiero ver es hablando sobre pues Mateo capítulo 2, 16 al 18. Esta va a ser la última que vamos a ver. Vamos a ver aquí la escritura. Ok, Mateo 2, vamos a ir del 16 al 18. Ok, entonces para este momento, lo que había ya pasado es los magos que llegaron con el rey Herodes le dijo a los magos que por favor cuando lo encuentren a Jesús, que me mandan decir para que él puede ir a adorarlo. Pero en el versículo 2, el razón que ellos no regresaron a hablar con Herodes, aquí dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces ellos no llegaron para decirle a Herodes qué había pasado, y pues lo que pasó es que se enojó Herodes. Y él no le gustaba sabiendo que había un Mesías que supuestamente iba a ser rey. Y pues él era rey. Y no quería que nadie quitara su posición. Y con eso lo que hizo es iba a matar a todos los niños de esa área que tienen 2 años y menos. Porque ya para ese tiempo Jesús había nacido, ¿verdad? Y entonces él mandó decir que eso iba a pasar. Y es muy feo sabiendo eso. Pero eso lo podemos leer aquí. Vamos a leerlo para ver más detalles. Aquí dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloró y gemido Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí otra profecía hablando de Jeremías. Entonces de nuevo, Mateo frecuentemente pone y cita profecías versículos del Antiguo Testamento, mostrando que estos se aplican a Jesús. Vamos a verlo, a ver si es verdad. Jeremías 31:15 es donde aparece este versículo. Estamos en Jeremías versículo 15, capítulo 31, que nos dice: así ha dicho Jehová, voz que fue oída en Rama, llanto y lloró amargo, Raquel, que lamentó por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Amén. Entonces, marcando de nuevo, o también sabiendo que este es el que está hablando Mateo acerca de lo que estaba pasando con el rey Herodes. Entonces, la pregunta aquí es: ¿cómo es que esto se aplica a Jesús? Porque aquí no dice nada de niños de 2 años y menos muriendo, nada así, ¿verdad? Pero vamos a ver el contexto y vamos a ver lo que habla aquí. Primeramente, cuando habla de Rama era una ciudad, un pueblo donde Raquel, donde ella
está enterrada. Y ella está enterrada en Rama. Por eso habla de ramas y está hablando de Raquel. Ahora, al citar este versículo, Mateo demuestra que el sufrimiento de los infantes asesinados por Herodes en Belén cumplió una antigua profecía, significando el profundo dolor asociado con la venida del Mesías y resaltando el tema de la redención final de Dios a través de Jesús, quien traerá consuelo y esperanza frente a tal tragedia. Y también hay una conexión simbólico también aquí, porque cuando vemos que habla de Raquel, que dice que Raquel que llora a sus hijos, pues Raquel es la matriarca de Israel. Ella representa el duelo del pueblo judío, y su llanto en Rama es una imagen poderosa de lamentación por la perdida. El dolor de Raquel está vinculado en última instancia a la promesa de restauración y liberación futura. Esto primeramente fue hablado cuando los hijos de Jerusalén fueron perdidos de Babilonia, ¿verdad? De lo que pasó con Babilonia. Y ahora se está cumpliendo con lo que está pasando de lo que está haciendo el rey Herodes, matando a cada niño inocente de 2 años y menos, simplemente porque no sabe dónde está Jesús y está esperando que uno de esos niños sea en Jesús. Y dice, lo más fácil, déjame matar a cada niño, y si los mato a todos, matará a Jesús. Pero ya sabemos que no se hizo, ¿verdad? Y había muchos inocentes que murieron, que sufrieron. Y por eso Mateo habla de esto, que se cumplió esa profecía con Jesús también. Ahora voy a concluir con eso. Como les digo, hay muchas más profecías que se cumplieron con el nacimiento de Jesús. Y después, cuando comienza su ministerio, hay muchas más profecías. Demasiadas profecías fueron cumplidas con Jesús, con su vida, con todo lo que hizo. Y es tan difícil creer que Él no es Mesías. Las personas que no creen, conforme a las palabras que dicen que no es de Jesús, dicen de 2 razones, o varias razones, pero una de las 2 razones es que que las escrituras están incorrectos, ¿verdad? Que son falsos, que es difícil decir que son de verdad. Y la segunda cosa que uno puede decir es que muchas de esas palabras son diferentes, como Mateo, por ejemplo, en la palabra que vimos cuando hablaba del virgen, ellos dicen que no significa virgen, que significa otra palabra, y dicen, pues eso no se aplica a Jesús. Pero la cosa interesante es que las personas que no creen que Jesús es Mesías, como quiera, dicen que Jesús era un profeta demasiado poderoso y una persona que sí era de Dios y era una buena persona, ¿verdad? Y eso es una locura, porque Jesús no era simplemente una persona. Él es uno o dos. Si no es Mesías, entonces Jesús era una persona loco, porque Él mismo dijo que Él era Dios, ¿verdad? Y una persona que dice que es Dios no es una persona normal, ¿verdad? Si es Dios, pues qué bueno. Pero si no es Dios, entonces eres una persona loco, ¿verdad? Si hoy en día vemos una persona en las calles diciendo que Él es Dios, pues sabiendo que no es Dios, vamos a saber que esa persona está loco, ¿verdad? Que a lo mejor está endemoniado, o tiene droga dentro de él, o no sabemos qué. Pero Jesús diciendo que Él es Dios, uno no simplemente puede decir, pues no es Dios, pero era una profeta buena,
o un buen profeta, que era un maestro muy noble y no, si no es Mesías, entonces era un hombre loco que no sabía qué estaba haciendo, simplemente. Pero nadie dice eso. Todos los que no creen en Jesús dicen, era un hombre grande, simplemente no era Dios, no era el Mesías, ¿verdad? Pero así no es. Y por eso vemos estas profecías, porque sí se cumplen con él. Y vas a tener que tener más fe para no creer que Jesús es Mesías que tener fe para creer en él. Tienes que tener más fe que Él no es Dios que tener fe que Él es Dios. Es tanto la evidencia que nos muestra que Jesús es el Mesías que las escrituras del Antiguo Testamento hablaban. Amén. Y pues vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra que nos mostró hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento que nos diste para estudio bíblico, Señor, para ver las profecías que fueron cumplidas por medio de tu Hijo, Señor Jesucristo, simplemente con su nacimiento, Señor. Te pido, Señor, que estés con mis hermanos y mis hermanas que estén viendo en este momento, los bendigas grandemente en sus vidas, Señor, que si cualquier persona está en dolor, que los libres y los sanes en este momento, Señor. Y también cada persona también que está en situaciones difíciles en este momento con su matrimonio, relaciones, Señor, de finanzas. Te pido, Señor, que les des sabiduría para poder saber qué hacer, Señor, y no más que los guíes y los guardes, Señor. Y los bendigas a cada uno de ellos, a sus familias, a sus hijos, hijas, a sus trabajos, Señor, en cada aspecto. Te doy gracias por ellos y te doy gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por sintonizar a este estudio bíblico. Ojalá que les gustó. Pueden dejar like, pueden dejar comentarios. También, si no lo han hecho, suscribe a nuestro canal para recibir más videos en el futuro. Y pues si no tienen nada más, Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima semana, el próximo estudio bíblico, y que tengan buena semana. Dios los bendiga. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor arde como el sol. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor a mí me salvó. Hay un fuego en mí. Hay un fuego en mi interior. Hay un fuego en mí cuando ya no